encarnado luchas emblemáticas en la región, profesionales por los derechos humanos, el CEPROT, y en la actualidad es concejala en la ciudad de Neuquén también por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bienvenida, Natalia, y gracias por participar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer con mucho cariño la invitación que me han efectuado tanto Sergio Mayorga como Naro Cés, a quien agradezco la deferencia además de integrar este panel, y contarles que tomé con mucha alegría esta invitación porque entiendo que en este momento, este tipo de debates, en este momento de la actualidad amerita realmente el profundizar la discusión acerca, bueno, de la vivienda, del hábitat. Y entonces, pensando en cómo abordar esta charla, recordé un libro que había leído cuando era estudiante y más joven, de Frantz Fanon sobre los condenados de la tierra, un libro que analiza los procesos de descolonización en África y en especial en Argelia. Y entonces pensé que quiero hablarles hoy acerca de los desheredados de la tierra, de ese ejército de millones de desposeídos que no tienen tierra para vivir, que están luchando en este momento por tierra para vivir, y entonces quiero desarrollar algunas pequeñas ideas en estos minutos que tienen que ver con conceptos que ya se fueron abordando, así que hay un trabajo ya caminado en cuanto a derecho, en cuanto a despojos, en cuanto a exclusión, en cuanto a derecho a la ciudad, pero también en cuanto a violencia por parte del Estado. Y en estos días, entonces, el problema del hábitat y de las tomas de tierras nos hizo recordar dos momentos complejos en cuanto al origen de cómo llegamos hasta aquí, sobre el acceso del derecho a la propiedad de la tierra en nuestro país, y recordando que se ha hecho en base al despojo, a la usurpación sobre los pueblos originarios. Dos momentos me parecen centrales para no irnos tampoco en cuestiones históricas, pero sí me parece importante traer a colación que en el año 1826, con la ley de enfiteusis proclamada bajo el gobierno de Bernardino Rivadavia, bueno, a través de esta ley se intentó privilegiar a las familias oligarcas ligadas a este gobierno, y en adelante se marcaría la usurpación a sangre y fuego como una constante permanente por parte de la oligarquía terrateniente y del capital especulativo. La conquista de esos saqueos, 8 millones de hectáreas entregadas a disposición de arrendatarios, de enfiteutas, fueron reconocidas mediante leyes que paulatinamente lograron poner al derecho a la propiedad privada como un megaderecho, algo así se mencionaba anteriormente también. Un megaderecho que se encuentra por encima de todos los derechos, en este caso el derecho a la vivienda, pero que también lo escuchamos como parte de argumentaciones patronales o estaduales, en conflictos de trabajadores cuando reclaman por sus fuentes de trabajo permaneciendo en fábricas o empresas. Bueno, el fallo Siricot de la Corte Suprema es el origen de esta argumentación en cuanto a defensa de la propiedad privada justamente en un conflicto laboral. Pero otro momento tiene que ver con esta ley de empréstito de 1878, la ley 947, mediante la cual Julio Argentino Roca lleva adelante la campaña para la traslación de la línea de fronteras a las márgenes de los ríos Negro y Neuquén, y de allí las tierras robadas a los pueblos originarios. Hay números muy salientes. José Martínez de Oz adquirió a precio vil 2,5 millones de hectáreas. Otros 30 integrantes de la sociedad rural se quedaron con algo así de 100.000 hectáreas cada uno, llegando a un número de 600 propietarios, 600 integrantes de una minoría violenta que se quedaron con todo el territorio usurpado. Este robo originario permanece a la gran propiedad terrateniente del presente. Y para ver algunos números de la actualidad, que nos parece importante, tomando los datos inclusive de Patagonia, es bastante gráfico. El italiano Benetton posee 900.000 hectáreas, el contratista Lázaro Báez unas 600.000, el norteamericano Douglas Tompkins 400.000. Se le ha otorgado y se le ha cedido a una empresa estatal china 330.000 hectáreas. Hugo Sigman posee casi 300.000 hectáreas. El magnate británico Joe Lewis es dueño no solo de tierra, sino también de un lago
que pasa por sus tierras. Bueno, y entonces en los últimos meses, para no hacer más que una aprieta síntesis y poder llegar también a la actualidad y ver cómo permanece esta cuestión en clave de saqueos, tenemos que ver que hemos presenciado grandes ataques al medio ambiente y al suelo también, para extender por un lado la franja sojera o por otro para establecer los nichos de especulación inmobiliaria. Y así hemos asistido a la quema de humedales, los incendios provocados en la Reserva Ecológica de la Cava, los incendios en las sierras de Córdoba, o lamentablemente lo que vendrá para el suelo y para el ambiente y por supuesto, para la vida de las personas, si se insiste por parte del Gobierno Nacional en este memorándum con China, a través de la imposición de las megafactorías porcinas o fábricas de pandemia, por tomar solo algunos ejemplos que responden a esta lógica. Entonces tenemos que la especulación capitalista es el interés que prima por sobre todas las cosas. Y así llegamos a que en este momento hay demanda de tierras en 12 provincias, Guernica como el máximo exponente, en Casimiro permanecen familias apostadas allí, en la toma 2 y 3 de febrero, en la segunda meseta del Centenario, y todo esto lo que hace es desnudar la gravedad de la crisis habitacional en el marco de una crisis social y económica de conjunto. Pero me interesa detenerme en las cifras porque realmente son alarmantes, las cifras de la realidad. Asistimos a casi un 41% de pobreza en todo el país. El 13,1% de los trabajadores y trabajadoras se encuentran desocupados con picos de 13,5% inclusive de desocupación en el conglomerado Neuquén-Plotier. 4 millones de personas han perdido su empleo en lo que va del año. Y entonces, en este marco, las tomas de tierra son el emergente de una crisis expresada en la necesidad de miles de familias de las mayorías populares expulsadas de sus hogares por el desempleo, la carestía de la vida, de tomar un pedacito de tierra para vivir. Se calcula que el déficit habitacional en todo el país es de 3 millones de viviendas, y por tomar algunos datos parciales, 900.000 en la provincia de Buenos Aires, 70.000 aquí en la provincia de Neuquén, 40.000 en la ciudad de Neuquén según datos extraoficiales y 30.000 según datos reconocidos hace 2 días nada más en el Consejo Deliberante por funcionarios del área, números que inclusive son el piso mínimo para partir en este año 2020. Entonces llegamos a conceptos que nos parecen centrales y que los mencionaba al inicio Andrés en su exposición, entender a la vivienda como un derecho humano fundamental, y allí se juegan 2 conceptos que para nosotros, para mí, son centrales y tienen que ver con la legalidad y la legitimidad, ¿verdad? Porque entendemos todos, y ya lo han mencionado otros compañeros y compañeras, la vivienda es un derecho constitucional, pero que es negado en la práctica por la especulación inmobiliaria y también por el Estado, en tanto la obra pública no tiene por fin hacer real un techo para las familias del pueblo pobre y trabajador. Miremos un momento nada más las prioridades aquí en Neuquén, con este Plan Capital. Ustedes recordarán que hace unos meses se votó esta autorización por parte del Consejo Deliberante de Neuquén y de la Legislatura Provincial, autorizando a la Municipalidad de Neuquén a endeudarse por 75 millones de dólares en un plan post-pandemia, de los cuales, y de ese monto que se autorizó, se encuentra en plan otorgar 1.300 millones de pesos para la construcción de la avenida Vaca Muerta o de un corredor petrolero, y para loteos con servicios tan solo 300 millones de pesos. Esas son las prioridades de la obra pública en la ciudad, pero también es la prioridad para todos los gobiernos, entendemos. La Constitución Nacional, lo decía al inicio de otra exposición, proclama que el acceso a la vivienda es un derecho. En su artículo 14 bis establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable y que, entre otras cuestiones, establecerá el acceso a la vivienda digna. Misma protección, lo hemos visto también, se encuentra en tratados y en pactos internacionales incorporados, con jerarquía inclusive supraconstitucional mediante el artículo 75, inciso 22, a la Constitución Nacional. Pero en este punto tengo que decir lo que es evidente. Si quienes crean esas leyes las defienden
las respetaran, bueno, deberían concluir que la verdadera ilegalidad verdaderamente se manifiesta en el hecho de que millones